¿Alguna vez te has preguntado cuán rápido puede cambiar una vida? Un segundo estás construyendo sueños, amando profundamente, creyendo que el trabajo duro y la dedicación son suficientes para proteger lo que más valoras. Y al siguiente segundo todo se desmorona. No por un accidente, no por el destino, sino por la crueldad calculada de alguien que decidió que tu felicidad era demasiado para tolerar. Dicen que vivimos en un mundo donde el amor conquista todo, pero yo aprendí que hay fuerzas más poderosas que el amor. Fuerzas que pueden separarte de la persona que más necesitas precisamente en el momento en que más te necesita. Fuerzas que pueden convertir tu acto de amor más puro en tu momento de mayor vulnerabilidad. Yo creía en la justicia. Creía que si trabajabas duro, si eras una buena persona, si cuidabas de tu familia, el universo te protegería de alguna manera. Creía que había una diferencia entre las personas buenas y las malas, y que esa diferencia importaba. Qué ingenuo era. Esta historia que voy a contarte no es solo mía. Es la historia de millones de familias que viven en las sombras, construyendo vidas hermosas sobre cimientos frágiles, amando intensamente sabiendo que todo puede ser arrebatado sin previo aviso. Es la historia de lo que sucede cuando el miedo y el resentimiento se vuelven más fuertes que la compasión humana. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Estas historias, estos relatos que casi nunca se cuentan pero que marcan vidas enteras, necesitan ser escuchados. Tu apoyo mantiene vivas estas voces y evita que caigan en el olvido, porque al final del día somos las historias que contamos y las que elegimos escuchar. Esta es mi historia, una historia que cambió todo lo que creía saber sobre la justicia, la lealtad y el precio que se paga por amar. Mi nombre es Miguel, aunque eso ya no importa tanto ahora. Durante 15 años construí mi vida en este país ladrillo por ladrillo, plato por plato, turno doble tras turno doble. Llegué con 23 años. Las manos vacías pero llenas de esperanza, creyendo que el trabajo duro era suficiente para ganarse un lugar en el mundo. Qué ingenuo era entonces. Los primeros años fueron una pesadilla que se repetía cada amanecer. Me levantaba a las 4 de la mañana para llegar al primer trabajo. Lavaplatos en un restaurante del centro. El vapor me quemaba la cara. El ruido de los platos no me dejaba pensar, y mis manos se agrietaban con el detergente industrial. Pero ahí conocí a otros como yo. Hombres que habían dejado todo atrás para construir algo nuevo. Hombres que entendían que cada plato lavado era un paso hacia adelante. Cada ampolla en las manos era una inversión en el futuro. A las 2 de la tarde salía corriendo hacia el segundo trabajo. Ayudante de cocina en otro restaurante, del otro lado de la ciudad. 40 minutos en 2 autobuses si tenía suerte con el tráfico. Llegaba sudando, cambiándome la camisa en el baño, fingiendo que no estaba exhausto. El chef era un hombre duro, de esos que gritaban cuando algo salía mal, pero justo. Me enseñó que en la cocina no hay lugar para la mediocridad, que cada plato que sale es tu firma, tu reputación. Aprendí a mover las manos rápido, a pensar más rápido, a anticipar lo que necesitaba antes de que me lo pidieran. Los fines de semana no existían para mí. Sábados y domingos eran los días más ocupados, los días donde se hacía más dinero. Trabajaba de mesero en banquetes, cargando platos pesados, sonriendo a familias que celebraban bodas, cumpleaños, graduaciones. Veía la felicidad de otros y guardaba la mía para cuando pudiera construir la propia. Cada propina era un pequeño milagro. Cada gracias sincero me recordaba por qué valía la pena el esfuerzo. Durante 5 años viví así. Trabajar, dormir 4 horas, trabajar otra vez. Compartía un apartamento diminuto con otros 3 hombres, todos en la misma situación. Comíamos arroz con frijoles casi todas las noches, pero soñábamos con algo mejor. Ahorraba cada centavo que podía. Enviaba un poco a mi familia en México y guardaba el resto con una disciplina casi religiosa. Tenía un plan: abrir mi propio restaurante, traer a mi hermana para que estudiara, construir algo que valiera la pena. Pero los planes cambian cuando aparece el amor. La conocí un martes cualquiera en el mercado hispano donde compraba los ingredientes más baratos. Se llamaba Elena. Tenía 28 años y una sonrisa que podía iluminar los días más grises. Trabajaba limpiando oficinas por las noches, igual que yo buscando una vida mejor. Sus ojos tenían esa misma determinación que reconocía en el espejo cada mañana. No fue amor a primera vista como en las películas. Fue algo más lento, más real. Empezamos a hablar mientras esperábamos el autobús. Ella me contaba de su trabajo. Yo le hablaba de mis sueños de tener un restaurante. Descubrimos que ambos creíamos en las mismas cosas. El trabajo duro, la familia, la idea de que este país podía darte oportunidades si estabas dispuesto a pelear por ellas. Los primeros meses fueron hermosos de esa manera sencilla en que puede ser hermoso el amor cuando se construye sobre cimientos sólidos.
Caminábamos por el parque los domingos por la mañana, cuando yo tenía una hora libre entre trabajos. Cocinaba para ella los platos que había aprendido en los restaurantes, y ella me enseñaba recetas de su abuela que hacían que hasta el arroz con frijoles supiera a fiesta. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña. Solo algunos amigos del trabajo, su hermana que había venido desde Honduras, y la promesa de construir algo juntos. Elena llevaba un vestido blanco sencillo que había comprado en una tienda de segunda mano, pero para mí estaba más hermosa que cualquier princesa. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento, hicimos planes. Íbamos a ahorrar juntos, a trabajar juntos, a salir adelante juntos. Y así fue por varios años. Elena siguió limpiando oficinas mientras yo escalaba posiciones en los restaurantes. Primero fui cocinero de línea, luego sous-chef, finalmente chef de turno en un restaurante italiano del centro que empezaba a tener buena reputación. Mis manos ya no se agrietaban con el detergente. Ahora se movían con precisión cortando verduras, sazonando salsas, coordinando una brigada de cocina como un director de orquesta. Elena y yo nos mudamos a un apartamento más grande. Nada lujoso, pero tenía 2 recámaras y una cocina donde podía practicar nuevas recetas. Los fines de semana invitábamos a amigos, cocinaba para todos, y Elena reía viendo cómo todos repetían plato. Mi esposo va a ser famoso, decía, y aunque era en broma, yo secretamente lo creía posible. Éramos felices de esa manera tranquila y profunda que solo es posible cuando 2 personas se aman completamente y trabajan juntas hacia los mismos sueños. Teníamos rutinas pequeñas que nos llenaban de alegría. Café juntos en la mañana antes de que cada uno se fuera a su trabajo. Llamadas telefónicas durante los descansos solo para escuchar la voz del otro. Cenas tarde en la noche después de nuestros turnos donde nos contábamos todos los detalles del día. Estábamos ahorrando para el enganche de una casa cuando Elena empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era el estrés del trabajo, las largas noches limpiando oficinas, el cansancio acumulado de años de esfuerzo. Se quejaba de dolor de espalda, de que se fatigaba más rápido que antes. Estoy envejeciendo, bromeaba, aunque apenas tenía 32 años. Pero lo que comenzó como una broma se convirtió en preocupación real cuando el cansancio se intensificó. Elena empezó a quedarse dormida en el sofá apenas llegaba del trabajo, algo que nunca había hecho antes. Sus mejillas, que siempre habían tenido un color rosado saludable, comenzaron a palidecer. Sus ojos, que brillaban con energía incansable, empezaron a opacarse con una fatiga que el descanso no aliviaba. Tal vez necesito vitaminas, decía, tratando de mantener el optimismo que siempre la había caracterizado. Pero yo la conocía demasiado bien. Veía cómo se las arreglaba para sonreír cuando pensaba que yo estaba mirando y cómo su rostro se llenaba de preocupación cuando creía que no la observaba. Una mañana se desplomó en la cocina mientras preparaba café. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo me despertó de un sueño profundo. Corrí hacia ella y la encontré consciente pero desorientada, con una palidez que me aterrizó. «Estoy bien», murmuró, tratando de incorporarse, pero sus manos temblaban y no podía mantenerse en pie. La cargué hasta el auto y manejé hacia el hospital como nunca había manejado en mi vida, rogando en voz alta, prometiendo cualquier cosa a cualquier Dios que estuviera dispuesto a escuchar si tan solo Elena estaba bien. En la sala de emergencias, mientras esperábamos a que la atendieran, Elena apoyó su cabeza en mi hombro y susurró: «Tengo miedo, Miguel». Era la primera vez que la escuchaba admitir miedo sobre algo, y esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Elena era la persona más valiente que conocía, la que me daba ánimo cuando yo dudaba, la que encontraba esperanza en los momentos más difíciles. Si ella tenía miedo, entonces había algo verdaderamente malo pasando. Los estudios comenzaron inmediatamente. Análisis de sangre que revelaban números preocupantes, rayos X que mostraban sombras donde no debería haberlas, ultrasonidos donde los técnicos fruncían el ceño y pedían que esperáramos a hablar con el doctor. Cada prueba traía más preguntas, más citas médicas, más tiempo perdido del trabajo mientras acompañaba a Elena de un especialista a otro. «Señora Hernández», le dijo el oncólogo después de una semana interminable de estudios, «necesitamos hacer una biopsia. Hemos encontrado algunas irregularidades que requieren una investigación más profunda». La palabra oncólogo había sido suficiente para helar mi sangre, pero Elena apretó mi mano con determinación. «Hagamos lo que sea necesario», respondió con una voz más firme de lo que yo me sentía capaz de producir. La sala de espera durante la biopsia fue un purgatorio de reloj lento y café amargo. Observé a otras familias en situaciones similares. Esposos que caminaban nerviosamente, esposas que lloraban silenciosamente, hijos adultos que trataban de consolar a padres aterrorizados. Era un club al que nadie quería pertenecer, pero que de repente se había vuelto nuestra realidad. Cuando Elena salió del procedimiento,
Pálida pero sonriente forzadamente, supe que estábamos a punto de cruzar una línea que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Cómo te sientes, Juan?, le pregunté, aunque la respuesta estaba escrita en su rostro cansado. Como si acabara de hacer algo que necesitaba hacer, me respondió, apoyándose en mi brazo mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Los resultados tardaron 5 días en llegar. 5 días durante los cuales ninguno de los dos durmió realmente, aunque fingíamos normalidad durante las comidas y las conversaciones. Elena siguió yendo a trabajar, insistiendo en que mantenerse ocupada era mejor que quedarse en casa preocupándose. Yo cocinaba en el restaurante con movimientos automáticos, mi mente constantemente en el teléfono que no sonaba. El lunes por la mañana, el doctor llamó personalmente. ¿Pueden venir hoy?, preguntó, y el tono de su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. No era una llamada de buenas noticias. Venimos en camino, le respondí, aunque mis piernas parecían haberse vuelto de plomo. En el consultorio, rodeados de diplomas médicos y libros sobre oncología, el doctor nos dio el diagnóstico que cambió todo. Cáncer de ovario, estadio 3. Las palabras flotaron en el aire como sentencias de muerte, técnicas y frías, pero cargadas de un significado que hizo que el mundo se detuviera por un momento. Todavía tenemos opciones, continuó el doctor, pero yo había dejado de escuchar después de la palabra cáncer. Elena, sin embargo, se inclinó hacia adelante, tomando notas mentales de cada palabra. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles?, preguntó con una calma que me asombró. En ese momento supe que ella iba a luchar contra esto con toda la determinación que había puesto en construir nuestra vida juntos. Quimioterapia agresiva primero, explicó el médico, para reducir el tamaño del tumor, seguida de cirugía y luego más quimioterapia para eliminar cualquier célula cancerosa restante. Es un protocolo intensivo, pero hemos visto buenos resultados en casos como el suyo. Elena asintió, absorbiendo cada detalle como si estuviera planeando la apertura de un nuevo negocio. Esa noche en casa, Elena se sentó en nuestra cama y finalmente se permitió llorar. No eran lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de frustración. Acabamos de empezar a vivir realmente, me dijo entre sollozos. Íbamos a comprar una casa, tal vez tener hijos. Y ahora esto. La abracé mientras lloraba, sintiendo que mi propia fortaleza se resquebrajaba con cada lágrima suya. Vamos a seguir viviendo, le susurré. Vamos a luchar contra esto, y cuando terminemos vamos a comprar esa casa y vamos a tener esos hijos y vamos a crecer viejos juntos. En ese momento creía cada palabra que decía, porque la alternativa era impensable. El tratamiento comenzó 2 semanas después. La primera sesión de quimioterapia fue un ritual de esperanza y terror. Elena se sentó en una silla reclinable en una sala llena de otras personas luchando sus propias batallas. Una bolsa de medicamento goteando lentamente en sus venas. Llevé libros, revistas, música, cualquier cosa que pudiera distraerla de lo que estaba pasando. ¿Cómo se siente?, preguntó la enfermera encargada de administrar el tratamiento. Su nombre era Linda, una mujer mayor con manos suaves y una sonrisa que había consolado a miles de pacientes a lo largo de los años. Como si estuviera bebiendo esperanza líquida, respondió Elena, y aunque era una respuesta optimista, pude ver el miedo bailando en sus ojos. Las primeras semanas del tratamiento fueron una montaña rusa emocional. Elena tenía días buenos, donde se sentía casi normal y hablaba de regresar al trabajo pronto. Luego venían los días malos, donde no podía levantarse de la cama y yo tenía que sostenerle el cabello mientras vomitaba hasta que no le quedaba nada en el estómago. Los medicamentos contra las náuseas ayudaban, pero no podían eliminar completamente el precio que el tratamiento cobraba en su cuerpo. Pedí reducir mis horas en el restaurante para poder acompañarla a todas las citas médicas. Mi jefe, un hombre italiano mayor llamado Giuseppe, inicialmente fue comprensivo. La familia es lo primero, me dijo, palmándome el hombro. Haz lo que necesites hacer por tu esposa. Pero a medida que pasaban las semanas y yo necesitaba más tiempo libre, pude sentir un cambio sutil en su actitud. Durante este tiempo conocí a Sara por primera vez. Era una enfermera del hospital, aunque no trabajaba directamente en oncología. La veía ocasionalmente en los pasillos cuando llevaba a Elena a sus citas, una mujer de mediana edad con cabello rubio recogido y una expresión que siempre parecía ligeramente desaprobatoria. No pensé mucho en ella al principio. El hospital estaba lleno de personal médico, y yo tenía preocupaciones más importantes que analizar las expresiones faciales de desconocidos. El cabello de Elena comenzó a caerse después del segundo ciclo de quimioterapia. Una mañana se despertó y la almohada estaba cubierta de mechones oscuros como hojas de otoño que habían perdido su agarre al árbol. Se sentó en la cama, mirando los cabellos con una mezcla de tristeza y aceptación que me partió el corazón. Sabía que esto iba a pasar, me dijo, pasando los dedos por lo que quedaba de su melena. Pero saber algo y vivirlo son cosas completamente diferentes. Esa tarde fuimos juntos a una tienda especializada en pelucas para pacientes de cáncer.
Elena se probó varias, haciendo bromas sobre cómo siempre había querido ser rubia, tratando de mantener el ánimo alto a pesar de todo. Finalmente eligió una peluca que se parecía mucho a su cabello natural, pero también compró una pañoleta colorida que decidió usar en casa. «Quiero que me veas como soy realmente», me dijo esa noche, quitándose la peluca frente al espejo del dormitorio. Su cabeza calva se veía vulnerable, pero sus ojos seguían teniendo la misma determinación feroz que me había enamorado años atrás. «Eres hermosa», le dije, y lo decía en serio. La enfermedad había cambiado su apariencia física, pero no había tocado la esencia de quien era Elena. Si algo, la había hecho más radiante en su valentía, más hermosa en su fortaleza. Las cuentas médicas comenzaron a llegar como avalanches. Números que daban vértigo, cantidades que representaban más dinero del que habíamos ahorrado en años de trabajo duro. Nuestro seguro médico cubría una parte del tratamiento, pero los deducibles, los copagos y los medicamentos especializados creaban una deuda que crecía más rápido de lo que podíamos manejar. Tuve que tomar turnos extras cuando Elena se sentía lo suficientemente bien para quedarse sola en casa. Trabajaba dobles turnos los fines de semana, cubría a compañeros enfermos, aceptaba cualquier oportunidad de ganar dinero extra. Mis compañeros de trabajo fueron increíblemente solidarios. Organizaron una colecta para ayudar con los gastos médicos y algunos se ofrecieron a cubrir mis turnos cuando necesitaba estar con Elena. Entre esos compañeros estaba Tom Richardson, un mesero veterano de Vietnam que había trabajado en el restaurante desde antes de que yo llegara. Tom era conocido por sus opiniones fuertes sobre diversos temas, especialmente sobre inmigración. Durante los descansos, a menudo hacía comentarios sobre la gente que viene a quitar trabajos y la importancia de seguir las reglas. La mayoría del personal simplemente lo ignoraba, considerando sus comentarios como las quejas de un hombre mayor set in his ways. Tom había contribuido a la colecta para Elena, lo cual me sorprendió gratamente. Pensé que tal vez había juzgado mal su carácter, que debajo de su exterior gruñón había un corazón más compasivo. Incluso llegamos a tener algunas conversaciones cordiales sobre el trabajo, y él preguntaba ocasionalmente sobre el progreso de Elena. Lo que no sabía era que Tom estaba casado con la hermana de Sarah, la enfermera que veía ocasionalmente en los pasillos del hospital. No sabía que Tom había comenzado a hablarle a Sarah sobre mí, haciendo preguntas sobre cuánto tiempo llevaba trabajando en el restaurante, si conocía algo sobre mi situación migratoria, si había notado algo sospechoso sobre mi comportamiento. Sarah, por su parte, había comenzado a prestarme más atención durante mis visitas al hospital. No de manera obvia, pero notaba cuando llegaba, a qué departamento iba, cuánto tiempo me quedaba. Había algo en su manera de mirarme que me ponía incómodo, aunque no podía identificar exactamente qué era. Después del cuarto ciclo de quimioterapia, Elena tuvo una complicación. Desarrolló neutropenia, una condición donde sus glóbulos blancos cayeron peligrosamente bajos, dejándola vulnerable a infecciones. Tuvieron que hospitalizarla por varios días para monitorearla y administrarle medicamentos para estimular su sistema inmunológico. Fueron días terribles. Elena estaba débil, con fiebre intermitente, y yo me sentía completamente impotente viendo cómo los médicos entraban y salían de su habitación con expresiones preocupadas. Dormí en la silla junto a su cama, despertando cada vez que un monitor pitaba o una enfermera entraba a revisar sus signos vitales. Durante una de esas noches largas, mientras Elena dormía inquieta, Sarah apareció en la habitación. No era su turno en esa área del hospital y su presencia me pareció extraña. «¿Cómo está su esposa?», sí preguntó, pero había algo en su tono que no sonaba genuinamente preocupado. «Está luchando», le respondí, sin dejar de mirar a Elena. «Pero es fuerte. Va a salir de esta». Sarah asintió, pero pude sentir que me estaba estudiando. «¿Llevan mucho tiempo en este país?», preguntó, y la pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué una enfermera que apenas conocía estaría preguntando sobre nuestra historia migratoria? «El tiempo suficiente para considerar este lugar nuestro hogar», le respondí cuidadosamente. Algo en su pregunta había activado mis instintos de supervivencia, esa cautela que todos los inmigrantes sin documentos aprenden a mantener. «Es importante tener toda la documentación en orden cuando se trata de gastos médicos tan altos», continuó Sarah. «El hospital necesita asegurarse de que todo esté legítimo». Sus palabras flotaron en el aire como una amenaza velada. En ese momento entendí que Sarah no había venido a preguntar sobre la salud de Elena. Había venido a pescar información, a confirmar sospechas que alguien había plantado en su mente. «Todo está en orden», le dije firmemente, aunque mi corazón había comenzado a latir más rápido. «Nos enfocamos en que mi esposa se mejore». Sarah me miró por un momento más. Luego se dirigió hacia la puerta. «Por supuesto», dijo. «Que tengan buena noche». Pero mientras se alejaba pude ver satisfacción en su caminar, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Esa noche no dormí nada.
Me quedé mirando a Elena, preguntándome si había algo en mi respuesta a Sara que hubiera revelado nuestra situación vulnerable. Había vivido 15 años en este país manteniendo un perfil bajo, trabajando duro, evitando problemas. Pero ahora, en el momento en que más necesitaba estabilidad, sentía que las paredes se estaban cerrando a nuestro alrededor. Elena se recuperó de la neutropenia después de una semana en el hospital, pero el incidente nos había asustado a ambos. Los médicos ajustaron su protocolo de quimioterapia, reduciendo las dosis para evitar otra caída peligrosa en sus glóbulos blancos. Esto significaba que el tratamiento tomaría más tiempo, que estaríamos en esta batalla por meses adicionales. De regreso en casa, Elena se veía frágil pero determinada. «No voy a dejar que esto me venza», me dijo una noche mientras la ayudaba a ponerse la pijama. Sus brazos estaban llenos de moretones de las múltiples extracciones de sangre y las inyecciones, pero su espíritu seguía intacto. «Lo sé», le respondí besando su frente. «Eres la persona más fuerte que conozco, pero la fortaleza tiene límites», y yo podía ver que Elena estaba alcanzando los suyos. Las noches se habían vuelto más difíciles. Se despertaba con pesadillas sobre la muerte, llorando silenciosamente para no despertarme, aunque yo siempre me daba cuenta. Durante el día trataba de mantener una actitud positiva, pero en los momentos que pensaba que no la estaba observando, la veía mirar al vacío con una tristeza profunda que me aterrorizaba. El trabajo se había vuelto una fuente adicional de estrés. Giuseppe había comenzado a hacer comentarios sobre la importancia de la dedicación total al restaurante. Aunque no me había dicho directamente que mi situación con Elena era un problema, las indirectas eran cada vez menos sutiles. «Un restaurante es como una familia», me dijo una tarde después de que había pedido salir temprano para llevar a Elena a una cita médica. «Pero algunas veces tienes que elegir cuál familia es más importante». Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón desde su perspectiva. Había sido un empleado dedicado durante años, pero ahora mi atención estaba dividida. Al mismo tiempo, no podía abandonar a Elena en el peor momento de su vida por la comodidad de mi jefe. Fue durante este periodo de tensión creciente que ocurrió el incidente que cambiaría todo. Un viernes por la noche, particularmente ocupado en el restaurante, Tom estaba atendiendo una mesa de una familia hispana con niños pequeños. Los escuché hablando en español entre ellos, riéndose, disfrutando claramente de su cena familiar. Tom regresó a la cocina visiblemente irritado. «No soporto cuando hacen eso», murmuró mientras esperaba que le entregaran una orden. «Vienen a este país y ni siquiera tienen la decencia de hablar el idioma». Varios miembros del personal lo escucharon, incluyendo a María, una mesera salvadoreña que llevaba años trabajando en el restaurante. El comentario colgó en el aire como humo tóxico y pude sentir la tensión inmediata que se creó en la cocina. «Tom», le dije, tratando de mantener mi voz calmada pero firme, «esa familia está pasando un buen rato. No están haciendo nada malo». Él se volteó hacia mí con los ojos encendidos. «Por supuesto que los vas a defender», escupió. «Ustedes siempre se protegen entre sí, ¿verdad?» La cocina se había quedado en silencio. Otros empleados habían detenido lo que estaban haciendo para escuchar. Yo sabía que tenía que elegir mis palabras cuidadosamente, pero también sabía que no podía dejar pasar su comentario sin responder. «No es sobre proteger a nadie, Tom», le dije, manteniendo mi voz baja pero clara. «Es sobre tratar a los clientes con respeto, independientemente del idioma que hablen. Todos trabajamos aquí para hacer que la gente se sienta bienvenida». «Bienvenida», repitió con sarcasmo, «como si tuvieran derecho a estar aquí en primer lugar». Sus palabras cayeron como una bomba en la cocina. María se veía visiblemente molesta. Otros empleados intercambiaban miradas incómodas y el chef nos estaba observando desde su estación con una expresión de advertencia. «Tom», continué, sabiendo que estaba entrando en terreno peligroso pero incapaz de quedarme callado. «Este país se construyó con gente de todas partes. Mi familia, tu familia, todos venimos de algún otro lugar en algún momento. La diferencia está en cómo tratamos a los demás. No me compares con tu situación», me dijo, su voz creciendo en volumen. «Mi familia llegó aquí legalmente, siguió las reglas, no se colaron por la puerta trasera». El aire en la cocina se había vuelto espeso con tensión. Sabía que Tom estaba haciendo suposiciones sobre mi estatus legal, y aunque no estaba equivocado, la manera en que lo estaba expresando delante de todos mis compañeros de trabajo me puso en una posición imposible. «Las reglas», le dije, sintiendo que mi autocontrol se estaba desvaneciendo, «no siempre reflejan lo que está bien o mal. A veces, las reglas son solo excusas para justificar la falta de compasión». Tom dio un paso hacia mí, y por un momento pensé que la discusión iba a escalarse físicamente. Pero entonces el chef intervino. «Basta ya», gritó Giuseppe desde su estación. «No tengo tiempo para dramas políticos en mi cocina. Tom, lleva esa orden a la mesa. Miguel, necesito 3 platos de pasta, ya».
Tom me lanzó una mirada llena de resentimiento antes de tomar la orden y salir de la cocina. Yo regresé a mi estación, las manos temblando ligeramente mientras preparaba los platos. Sabía que había cruzado una línea, que me había expuesto de una manera que podía tener consecuencias. Después del turno, María se acercó a mí mientras limpiaba mi estación. «Miguel», me dijo en voz baja, «ten cuidado con Tom. Ese hombre guarda rencores, y no le gustó nada que lo hicieras quedar mal delante de todos». Sus palabras resultaron ser proféticas, aunque de maneras que ninguno de nosotros podía imaginar en ese momento. Pero el cansancio se volvió agotamiento, y el agotamiento se volvió algo que no podíamos ignorar. Una mañana se desplomó en la cocina mientras preparaba café. La llevé corriendo al hospital manejando como loco, rogando que fuera solo un desmayo, una bajada de azúcar, algo sencillo que se pudiera arreglar con descanso y vitaminas. Los estudios tomaron semanas. Análisis de sangre, rayos X, biopsias, palabras que no entendía completamente pero que sonaban ominosas en boca de los médicos. Elena mantenía su sonrisa, pero yo veía el miedo crecer en sus ojos cada vez que teníamos que regresar al hospital para más pruebas. El día que nos dieron el diagnóstico, el mundo se detuvo. Cáncer de ovario, etapa 3. Las palabras del doctor sonaban lejanas, como si las escuchara desde el fondo de un túnel. Elena apretó mi mano con una fuerza que no sabía que tenía, y yo traté de mantenerme fuerte por ella, pero por dentro algo se estaba desmoronando. «Todavía hay tiempo», dijo el doctor. «Con quimioterapia agresiva y cirugía, las posibilidades de remisión son buenas, pero tenemos que actuar rápido». Hablaba de números, de porcentajes, de protocolos de tratamiento. Yo solo podía pensar en Elena, en cómo su mundo acababa de cambiar para siempre, en cómo el nuestro se había volcado en un instante. Esa noche en casa, Elena lloró por primera vez desde que empezaron los síntomas. La abracé mientras sollozaba contra mi pecho y le prometí que íbamos a pelear esto juntos, que no importaba lo que costara o cuánto tiempo tomara. «No me vas a perder», le susurré, y en ese momento creía cada palabra. Pero el cáncer no negocia con promesas. El tratamiento comenzó inmediatamente. Ciclos de quimioterapia que dejaban a Elena débil, nauseabunda, perdiendo el cabello que tanto le gustaba. Yo pedí reducir mis horas en el restaurante para poder acompañarla a las citas médicas, para cuidarla en casa durante los días malos, para sostenerla cuando vomitaba hasta que no le quedaba nada en el estómago. Mi jefe fue comprensivo al principio. Entendía que la familia era lo primero, que había emergencias que no podían esperar. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, empecé a ver cambios en su actitud. Comentarios sobre la importancia de la dedicación al trabajo, miradas cuando pedía salir temprano para llevar a Elena al hospital, tensión en las reuniones del personal. El dinero se volvió un problema constante. El seguro médico que teníamos a través del restaurante cubría parte del tratamiento, pero no todo. Las cuentas del hospital llegaban como avalanchas de papel, números que daban vértigo, deudas que crecían más rápido de lo que podíamos pagarlas. Tuve que vender mi auto y empezar a usar el transporte público otra vez. Elena insistía en seguir trabajando cuando se sentía lo suficientemente bien, pero era obvio que no podía mantener el ritmo de antes. Los compañeros del trabajo al principio fueron solidarios. Algunos contribuyeron a una colecta que organizaron para ayudar con los gastos médicos. Otros ofrecieron cubrir mis turnos cuando necesitaba estar con Elena. Sentí que tenía una familia extendida que me apoyaba en el peor momento de mi vida. Pero entre esos compañeros había una enfermera del hospital donde llevaba a Elena para las quimioterapias. Su nombre era Sara, una mujer de mediana edad que siempre parecía tener algo atorado en la garganta cuando hablaba conmigo. No trabajaba directamente con Elena, sino en un departamento diferente, pero nos cruzábamos en los pasillos cuando yo acompañaba a mi esposa a las sesiones. Al principio Sara era profesionalmente cordial, como correspondía a su trabajo, pero con el tiempo noté cambios sutiles en su comportamiento. Miradas que duraban un segundo más de lo normal, conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo aparecía, una tensión que no podía identificar completamente. Un día, mientras esperaba en la sala de espera durante una sesión particularmente larga de Elena, Sara se acercó a donde yo estaba sentado. «Disculpa», me dijo, «¿no eres tú el que trabaja en Mama Giuseppe's?» Le confirmé que sí, preguntándome cómo sabía eso. «Mi cuñado trabaja ahí como mesero, Tom Richardson». Recordé a Tom inmediatamente. Un hombre mayor, veterano de Vietnam, que había estado trabajando en el restaurante desde antes de que yo llegara. Era conocido por sus opiniones fuertes sobre la inmigración, comentarios que hacía durante los descansos sobre la gente que viene a quitar trabajos y la importancia de seguir las reglas. La mayoría del personal simplemente lo ignoraba, pero había tenido algunas discusiones acaloradas con otros empleados inmigrantes. «Sí, conozco a Tom», le respondía Sara, sin saber a dónde se dirigía la conversación.
Ella asintió con una expresión que no pude descifrar y se alejó sin decir nada más. Pensé que era extraño, pero tenía cosas más importantes en mente que las conversaciones incómodas con desconocidos. 2 semanas después ocurrió el incidente en el restaurante que cambiaría todo. Era un viernes ocupado, el tipo de noche donde cada minuto cuenta y la cocina funciona como una máquina perfectamente sincronizada. Tom estaba atendiendo una mesa de una familia hispana con niños pequeños. Los escuché hablando en español entre ellos, riéndose, disfrutando la cena familiar. Tom regresó a la cocina visiblemente molesto. «No soporto cuando hablan en esa lengua», murmuró mientras esperaba que le entregaran una orden. «Si están en América deberían hablar inglés. Es una falta de respeto». Varios de nosotros lo escuchamos, incluyendo a María, una mesera salvadoreña que llevaba años trabajando allí. «Tom», le dije tratando de mantener la calma, «esa familia está pasando un buen rato. No están haciendo nada malo hablando su idioma». Él se volteó hacia mí con los ojos encendidos. «Por supuesto que los vas a defender. Ustedes siempre se protegen entre sí». La tensión en la cocina se podía cortar con un cuchillo. Otros empleados se habían detenido para escuchar. Yo sabía que tenía que elegir mis palabras cuidadosamente, pero también sabía que no podía dejar pasar el comentario sin responder. «Tom, no es sobre proteger a nadie, es sobre respetar a los clientes. Todos trabajamos aquí para hacer que la gente se sienta bienvenida». «Bienvenida», repitió con sarcasmo, como si tuvieran derecho a estar aquí. La conversación estaba escalando peligrosamente, y yo podía ver que el chef nos estaba observando desde la estación de expedición. Lo último que necesitaba era un conflicto en el trabajo, especialmente cuando Elena dependía del seguro médico que venía con el empleo. «Mira, Tom», le dije bajando la voz, «no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero podemos tratarnos con respeto mientras trabajamos». Él me miró fijamente por un momento. Luego sacudió la cabeza. «Ustedes creen que pueden venir aquí y cambiarlo todo», murmuró, y salió de la cocina llevándose la orden. El chef se acercó después de que Tom se fue. «Miguel, sé que Tom puede ser difícil, pero trata de no engancharte en estas discusiones. La última cosa que necesitamos es drama en la cocina». Asentí, entendiendo su posición, pero sintiendo una frustración profunda por tener que morder la lengua cuando alguien atacaba no solo a mí, sino a todos los que se parecían a mí. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes, pero podía sentir la tensión residual entre Tom y yo. Durante los siguientes días, nuestras interacciones se limitaron a lo estrictamente profesional. Él tomaba las órdenes, yo las preparaba, intercambiábamos las palabras mínimas necesarias para funcionar. No tenía idea de que Tom había estado hablando con su cuñada Sara sobre el incidente. No sabía que había comenzado a investigar sobre mi estatus migratorio, preguntando a otros empleados cuánto tiempo llevaba trabajando allí, si sabían algo sobre mis documentos. No sabía que Sara había empezado a tomar notas mentales de cada vez que me veía en el hospital, asociando mi presencia con lo que Tom le había contado sobre mí. Mientras tanto, el estado de Elena empeoraba. La quimioterapia la estaba debilitando más de lo que esperábamos, y los médicos comenzaron a hablar de ajustar el protocolo de tratamiento. Había días en que no podía levantarse de la cama, y yo me quedaba en casa cuidándola, perdiendo más días de trabajo, acumulando más deudas médicas. Una mañana, después de una noche particularmente difícil en la que Elena había tenido fiebre alta, la llevé de emergencia al hospital. Los médicos decidieron hospitalizarla para monitorearla más de cerca y ajustar sus medicamentos. Fue la primera vez que Elena tenía que quedarse internada desde que comenzó el tratamiento, y ambos estábamos aterrorizados. «No me dejes sola», me susurró mientras la acomodaban en la habitación del hospital. Sus ojos tenían un miedo que nunca había visto antes, una vulnerabilidad que me partió el corazón. «No voy a ir a ningún lado», le prometí, acomodando la silla junto a su cama. «Voy a estar aquí hasta que te den de alta». Los primeros 2 días fueron un torbellino de médicos, enfermeras, pruebas y ajustes de medicación. Elena respondía lentamente al tratamiento, pero su condición se estabilizó lo suficiente para que los médicos se sintieran optimistas. Yo apenas dormí, tomando pequeñas siestas en la silla reclinable junto a su cama, despertando cada vez que un monitor pitaba o una enfermera entraba a revisar sus signos vitales. El tercer día, Elena se sintió lo suficientemente bien para caminar un poco por los pasillos. La acompañé, empujando el soporte de suero, celebrando cada paso como si fuera una pequeña victoria. «Vamos a salir de esta», le dije, y por primera vez en semanas realmente lo creía. Esa noche Elena durmió mejor de lo que había dormido en meses. Yo me permití relajarme un poco, pensando que tal vez el peor momento había pasado, que habíamos encontrado la combinación correcta de medicamentos, que íbamos a poder luchar contra esta enfermedad con éxito. No sabía que mientras Elena dormía pacíficamente, Sara había estado trabajando en su plan durante semanas.
No sabía que había estado recolectando información sobre mí, que había estado en contacto con las autoridades, que había estado esperando el momento perfecto para actuar. No sabía que había decidido que mi discusión con Tom en el restaurante había sido la gota que derramó el vaso de años de resentimiento acumulado. La mañana del cuarto día, Elena se despertó con más energía de la que había tenido en semanas. Los médicos estaban complacidos con su progreso y hablaban de darle de alta al día siguiente. Bajamos a la cafetería del hospital para desayunar juntos, algo que no habíamos podido hacer en meses. Elena incluso bromeó sobre lo terrible que estaba el café del hospital, y verla sonreír fue como ver el sol salir después de una tormenta interminable. Cuando salgamos de aquí, me dijo mientras masticaba pequeños bocados de tostada, quiero que vayamos a ese parque donde solíamos caminar los domingos. Hace tanto que no vemos los patos. Le prometí que íbamos a ir, que íbamos a hacer todas las cosas que habíamos dejado de hacer durante los meses de tratamiento. Regresamos a la habitación alrededor de las 10 de la mañana. Elena se sentía cansada después del paseo, pero era un cansancio normal, no el agotamiento devastador que había caracterizado los últimos meses. La ayudé a acomodarse en la cama, y ella cerró los ojos para descansar un poco. Yo estaba sentado en la silla junto a su cama, leyendo un libro que había traído de casa, cuando escuché pasos acercándose por el pasillo. Pensé que era una enfermera que venía a revisar a Elena, pero algo en el ritmo de los pasos me puso nervioso. Eran pasos pesados, determinados, diferentes de los pasos apresurados pero suaves del personal médico. Levanté la vista del libro y vi dos hombres en trajes oscuros parados en la entrada de la habitación. Inmediatamente supe quiénes eran, aunque una parte de mi mente se resistía a aceptarlo. Tenían esa postura, esa presencia que solo tienen los agentes de la ley. Uno era mayor, con cabello gris y una expresión seria. El otro era más joven, con ojos que parecían evaluar cada detalle de la habitación. ¿Miguel Hernández?, preguntó el mayor. Su voz era firme pero no agresiva, profesional. Asentí, sintiendo como si estuviera en un sueño. Somos agentes del IC. Necesitamos que venga con nosotros. El mundo se detuvo. Elena abrió los ojos al escuchar las voces desconocidas y me miró con confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz apenas un susurro. Yo no podía hablar, no podía procesar lo que estaba sucediendo. Señor Hernández, continuó el agente mayor, tenemos una orden de detención. Necesita venir con nosotros inmediatamente. El agente más joven había entrado completamente a la habitación y estaba posicionándose cerca de la ventana, bloqueando cualquier posible salida. Mi esposa, logré decir finalmente, señalando hacia Elena, que se veía pequeña y frágil en la cama del hospital. Está enferma. Está en tratamiento de cáncer. No puedo dejarla sola. Los ojos del agente mayor se suavizaron ligeramente, pero su voz permaneció firme. Lo entiendo, señor, pero tenemos que seguir el protocolo. Puede hacer arreglos para que alguien más venga a cuidar de su esposa. Elena trató de incorporarse en la cama, pero estaba demasiado débil. No, dijo, su voz creciendo en pánico. No pueden llevárselo. Yo lo necesito, no tengo a nadie más. Sus ojos se llenaron de lágrimas y yo podía ver el terror creciendo en su rostro. Por favor, le supliqué a los agentes. Denme al menos hasta que salga del hospital. Solo un día más. Ella está sola, no tiene familia aquí. Pero sabía que no había negociación posible. Habían venido a cumplir una orden y nada de lo que pudiera decir los haría cambiar de opinión. El agente más joven sacó las esposas. El sonido metálico llenó la habitación como un disparo. Elena gritó, un sonido que jamás olvidaré, un grito de dolor y terror que parecía venir desde lo más profundo de su alma. No, no pueden hacerle esto. Él no ha hecho nada malo. Señor Hernández, dijo el agente mayor, necesito que coopere. No queremos hacer esto más difícil de lo necesario. Me levanté lentamente de la silla, mis piernas temblando. Miré a Elena tratando de grabar su rostro en mi memoria, sin saber si volvería a verla. Elena, le dije, acercándome a su cama, va a estar bien. Voy a encontrar la manera de regresar. Van a cuidarte, los médicos van a cuidarte. Pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí mismo. ¿Cómo iba a estar bien? ¿Quién iba a estar con ella durante las noches cuando los medicamentos la hacían delirar? ¿Quién iba a sostener su mano cuando tuviera miedo? El agente más joven se acercó con las esposas. Ponga las manos detrás de la espalda, señor. Sus palabras eran profesionales, pero podía ver incomodidad en sus ojos. Tal vez tenía familia. Tal vez podía imaginar lo que sería estar en mi situación. Justo en ese momento entró una enfermera a la habitación. Era Sara. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en ese momento lo entendí todo. Vi la satisfacción apenas contenida en su expresión, la manera en que observaba la escena como si fuera algo que había estado esperando ver. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó fingiendo sorpresa. Esta paciente necesita descansar. Pero había algo en su tono, una falsedad que confirmó mis sospechas.
Fuiste tú, le dije, mi voz apenas audible. Fuiste tú quien los llamó. Sara no respondió, pero su expresión lo dijo todo. Los años de resentimiento, las conversaciones con Tom, la decisión de usar el momento más vulnerable de mi vida para cobrar venganza por una discusión que yo había ganado defendiendo a otros como yo. Elena había estado observando el intercambio entre Sara y yo. A pesar de su debilidad, a pesar del miedo, pude ver comprensión Downing en sus ojos. «¿Usted hizo esto?», le preguntó a Sara, su voz cargada de incredulidad. «¿Usted llamó para que se llevaran a mi esposo mientras estoy enferma?». Sara se enderezó adoptando una postura defensiva. «Solo cumplí con mi deber como ciudadana», dijo. Pero no podía mirar a Elena a los ojos. «La ley es la ley». «La ley», repetí, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. ¿Y qué hay de la compasión? ¿Qué hay de la humanidad? Pero sabía que no había punto en discutir. Los agentes estaban perdiendo la paciencia y prolongar la escena solo haría las cosas más difíciles para Elena. El metal frío de las esposas se cerró alrededor de mis muñecas con un clic que resonó en la habitación. Elena sollozaba ahora sin control, tratando de levantarse de la cama, pero siendo detenida por los cables y tubos conectados a su cuerpo. «No me dejen sola», gritaba. «Por favor, no me dejen sola». «Vamos, señor Hernández», dijo el agente mayor, tomando mi brazo gentilmente pero con firmeza. Mientras me dirigían hacia la puerta, me volteé para mirar a Elena una última vez. Se veía tan pequeña en esa cama grande del hospital, tan frágil, tan asustada. Sus ojos me siguieron hasta que desaparecí de su vista y pude escuchar sus gritos resonando por los pasillos mientras me alejaban de ella. Los pasillos del hospital parecían interminables mientras caminábamos hacia la salida. Enfermeras y médicos se detenían para mirar. Algunos con curiosidad, otros con compasión evidente en sus rostros. Me preguntaba cuántos de ellos conocían mi historia, cuántos sabían que estaba siendo separado de mi esposa enferma en el peor momento posible. En el elevador, el agente más joven rompió el silencio. «Para lo que vale», me dijo en voz baja, «siento mucho lo de su esposa». El agente mayor le lanzó una mirada de advertencia, recordándole que debían mantener distancia profesional, pero pude ver que él también se sentía incómodo con la situación. «¿Tienen esposas ustedes?», les pregunté. Ambos asintieron. ¿Pueden imaginar dejarlas solas en un hospital, enfermas, sin saber si van a volver a verlas? El silencio que siguió fue su respuesta. Salimos del hospital por una entrada lateral para evitar la entrada principal donde había más gente. Una furgoneta blanca nos esperaba en el estacionamiento. Mientras me ayudaban a subir, pude ver las ventanas del hospital donde sabía que Elena estaba sola, probablemente llorando, probablemente preguntándose cómo íbamos a salir de esta situación. Durante el viaje al centro de detención, no pude dejar de pensar en todos los «¿qué pasaría si?». ¿Qué pasaría si Elena tenía una reacción adversa a los medicamentos y yo no estaba ahí? ¿Qué pasaría si necesitaba cirugía de emergencia y no tenía a nadie que firmara los consentimientos? ¿Qué pasaría si simplemente se daba por vencida porque se sentía abandonada? El centro de detención era exactamente lo que había imaginado. Frío, impersonal, lleno de gente en la misma situación desesperante que yo. Me procesaron como un número más, tomaron mis huellas digitales, me fotografiaron, me asignaron un número de detenido, todo muy eficiente, muy deshumanizado. En la celda que compartía con otros 5 hombres, traté de explicar mi situación. Algunos habían estado allí durante meses, esperando audiencias, esperando deportaciones, esperando milagros. Me dijeron que podría tener suerte si conseguía un abogado, pero que el proceso podía tomar meses, incluso años. «Mi esposa no tiene meses», les dije. «Tiene cáncer. Me necesita ahora». Pero sabía que mi urgencia personal no significaba nada para el sistema. Era solo otro caso más, otro archivo en una pila interminable de archivos. La primera noche fue la más larga de mi vida. Me acosté en un colchón delgado sobre una litera de metal, mirando el techo, imaginando a Elena sola en su cama de hospital. ¿Habría comido algo? ¿Le habían explicado los médicos lo que estaba pasando? ¿Sabía que yo no la había abandonado voluntariamente? Al día siguiente conseguí hacer una llamada telefónica. Marqué el número del hospital y pedí que me comunicaran con la habitación de Elena. Su voz sonaba débil cuando contestó, pero se llenó de alivio cuando escuchó la mía. «Pensé que te había sido para siempre», me dijo, y pude escuchar que había estado llorando. Los médicos no sabían qué decirme. Una trabajadora social vino a hablar conmigo sobre opciones para cuando me den de alta. Le expliqué lo poco que sabía sobre mi situación legal, sobre los abogados, sobre las audiencias. Le prometí que iba a luchar para regresar con ella, pero ambos sabíamos que no había garantías. Le dije que fuera fuerte, que siguiera el tratamiento, que no se diera por vencida. «¿Y si no puedes regresar?», me preguntó, su voz apenas un susurro.
Era la pregunta que ninguno de los dos había querido hacer, pero que pesaba sobre nosotros como una montaña. Voy a regresar, le dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. No importa lo que tome, voy a encontrar la manera de regresar contigo. Pero cuando colgué el teléfono me senté en el suelo de la sala de llamadas y lloré por primera vez desde que había llegado al centro de detención. Los días siguientes se convirtieron en una rutina monótona de espera y desesperación. Me levantaba cada mañana preguntándome si ese sería el día que recibiría noticias sobre mi caso, si habría algún desarrollo que me permitiera regresar con Elena. Pero los días pasaban sin cambios, cada uno idéntico al anterior, cada uno alejándome más de la mujer que más necesitaba mi presencia. Conseguí un abogado de oficio, una mujer joven y sobrecargada de trabajo que manejaba decenas de casos como el mío. Me explicó que mi situación era complicada. Había estado trabajando sin documentos durante años, lo cual era una violación clara de las leyes de inmigración. Sin embargo, no tenía antecedentes penales. Había estado pagando impuestos usando un número de identificación fiscal individual y tenía vínculos comunitarios fuertes. Mi esposa enferma podría ser considerada un factor humanitario, pero no había garantías. El clima político actual no favorece este tipo de casos, me dijo durante nuestra primera reunión en una sala pequeña y sin ventanas. Pero vamos a intentar todas las opciones disponibles. Podemos solicitar una suspensión de la deportación por razones humanitarias, pero el proceso puede tomar meses. Meses, repetí, sintiendo como si las palabras fueran piedras en mi garganta. Mi esposa no tiene meses. Su pronóstico depende de recibir tratamiento constante, de tener apoyo emocional. Si se deprime, si pierde la esperanza, todo el tratamiento médico del mundo no va a servir de nada. La abogada sintió con comprensión, pero pude ver en sus ojos que había escuchado historias similares docenas de veces. Entiendo su urgencia, señor Hernández, pero el sistema legal tiene sus propios tiempos. Lo que puedo hacer es presentar su caso como una emergencia humanitaria y solicitar una liberación temporal bajo supervisión mientras procesamos su solicitud. Cada día que pasaba, las llamadas telefónicas a Elena se volvían más difíciles. Su voz sonaba cada vez más débil, más distante. Los médicos habían ajustado su tratamiento otra vez porque no estaba respondiendo como esperaban. Había desarrollado una infección que requería antibióticos fuertes, lo que a su vez complicaba la quimioterapia. María viene a visitarme, me contó durante una de nuestras llamadas. María era la mesera salvadoreña del restaurante, una de las pocas personas que conocíamos lo suficientemente bien como para pedirle ayuda. Trae comida de casa y se queda conmigo durante las horas de visita. Pero en las noches, Miguel, en las noches es cuando más te extraño. Las noches eran el peor momento para ambos. Elena me contaba sobre las horas interminables de insomnio, escuchando los sonidos del hospital, sintiéndose sola y asustada. Yo le hablaba de mis compañeros de celda, de las historias que compartíamos para pasar el tiempo, pero evitaba mencionar mis propios miedos nocturnos, las pesadillas en las que ella moría sola en esa cama de hospital, mientras yo estaba atrapado detrás de barrotes. Después de 2 semanas, recibí una llamada que cambió todo. Era María, y su voz sonaba tensa, preocupada. Miguel, me dijo, Elena está muy mal. Los médicos dicen que la infección se está extendiendo. Tuvieron que ponerla en cuidados intensivos. El mundo se desplomó a mi alrededor. Cuidados intensivos. Las palabras resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. ¿Puedo hablar con ella?, pregunté, aunque sabía que probablemente no era posible. Está sedada la mayor parte del tiempo, me explicó María. Cuando está consciente pregunta por ti constantemente. Los médicos, Miguel, los médicos dicen que necesita una razón para luchar. Dice que sin ti no tiene sentido continuar. Esa noche no dormí. Caminé por la celda como un animal enjaulado, sintiéndome completamente impotente. Mis compañeros de celda trataron de consolarme, compartiendo sus propias historias de separación y pérdida, pero nada podía aliviar la agonía de saber que Elena me necesitaba y yo no podía estar con ella. Al día siguiente mi abogada vino con noticias. He hablado con el supervisor del centro, me dijo, y están dispuestos a considerar una liberación temporal supervisada por razones humanitarias. Pero necesitamos documentación médica que demuestre la gravedad de la situación de su esposa. Trabajamos furiosamente para reunir toda la documentación necesaria. Reportes médicos, declaraciones de los doctores, testimonios de trabajadores sociales del hospital. María ayudó coordinando con el hospital, explicando la situación a los médicos que trataban a Elena. El doctor principal de oncología escribió una carta particularmente conmovedora. Explicaba que Elena había entrado en una depresión severa desde mi detención, que se había negado a comer adecuadamente, que había expresado repetidamente el deseo de suspender el tratamiento. La presencia de su esposo, escribió, no es solo importante para su bienestar emocional, sino crucial para su supervivencia física. Mientras esperábamos la respuesta a la solicitud,
Elena tuvo una crisis. María me llamó desde el hospital llorando. Tuvieron que intubarla, me dijo entre sollozos. Los médicos dicen que su cuerpo está luchando contra la infección, pero que ella parece haber perdido la voluntad de luchar. Esa llamada telefónica fue pues el punto de quiebre para mí. Después de colgar, me senté en el suelo de la sala de llamadas y grité. Grité con toda la frustración, toda la impotencia, toda la rabia que había estado acumulando durante semanas. Grité por Elena, por nuestra vida juntos que se estaba desmoronando, por un sistema que podía separar a una persona de su esposa moribunda por algo tan abstracto como documentos migratorios. Los guardias vinieron corriendo pensando que había algún disturbio. Cuando se dieron cuenta de que solo era un hombre al borde del colapso mental, me dejaron llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. Al día siguiente, recibí la llamada que había estado esperando. Mi solicitud de liberación temporal había sido aprobada. Podía salir del centro de detención bajo supervisión estricta para cuidar de Elena durante su enfermedad. Tendría que reportarme semanalmente con un oficial de inmigración, llevar un brazalete de monitoreo y regresar inmediatamente después de que Elena fuera dada de alta o, Dios no lo permitiera, falleciera. Nunca había sentido tanto alivio y tanto miedo al mismo tiempo. Alivio de poder estar con Elena otra vez. Miedo de lo que encontraría cuando llegara al hospital. El viaje de regreso al hospital fue surrealista. Después de semanas en el ambiente gris y controlado del centro de detención, los colores del mundo exterior parecían demasiado brillantes, demasiado intensos. El oficial que me acompañó para completar los trámites de liberación era sorprendentemente compasivo. «Espero que su esposa se recupere», me dijo mientras me quitaban las esposas por última vez. Corrí por los pasillos del hospital como no había corrido en años. El brazalete de monitoreo se golpeaba contra mi muñeca con cada paso, recordándome que mi libertad era condicional, temporal, frágil. Pero en ese momento no me importaba nada excepto llegar hasta Elena. La encontré en la unidad de cuidados intensivos, conectada a máquinas que respiraban por ella, monitoreaban su corazón, le daban medicamentos gota a gota. Se veía tan pequeña, tan frágil, que por un momento no pude moverme. Había perdido más peso. Su piel tenía un tono grisáceo que nunca había visto antes, y su cabello había desaparecido casi por completo. Pero cuando me acerqué a su cama y tomé su mano, sus ojos se abrieron lentamente. A pesar del tubo de respiración, a pesar de la sedación, me reconoció inmediatamente. Vi lágrimas formándose en sus ojos, y ella apretó mi mano con una fuerza que no sabía que todavía tenía. «Ya estoy aquí», le susurré, inclinándome para besar su frente. «No te voy a dejar otra vez. Vamos a luchar contra esto juntos». No podía hablar por el tubo de respiración, pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba escuchar. El doctor que llegó minutos después confirmó mis peores temores. Elena había desarrollado sepsis, una infección generalizada que había puesto su vida en peligro inmediato. «Los próximos días van a ser críticos», me explicó. «Su cuerpo está luchando, pero necesita todas las razones posibles para seguir adelante». «Las tiene», le respondí sin soltar la mano de Elena. «Ahora las tiene». Durante las siguientes 72 horas no me moví de su lado. Los médicos y enfermeras trabajaron incansablemente para controlar la infección. Ajustaron medicamentos, monitorearon cada función vital. Yo me convertí en su conexión con el mundo, hablándole constantemente, leyéndole, cantándole las canciones que solíamos escuchar juntos los domingos por la mañana. Lentamente, gradualmente, Elena comenzó a mejorar. El tubo de respiración fue removido. Pudo hablar otra vez. Empezó a comer pequeñas cantidades. «Pensé que me ibas a dejar», me dijo una tarde, su voz ronca pero clara. «Pensé que te habían llevado para siempre». «Nunca», le respondí, acariciando su mejilla. «Tendrían que matarme para separarme de ti otra vez». Pero ambos sabíamos que mi presencia seguía siendo temporal, que mi estatus legal no había cambiado, que en cualquier momento podría ser llamado de vuelta al centro de detención. Mientras Elena se recuperaba lentamente, yo dividía mi tiempo entre cuidarla en el hospital y reunirme con abogados para encontrar una solución permanente a mi situación migratoria. La historia de nuestra separación había comenzado a circular en la comunidad local. Periodistas querían entrevistarme, organizaciones de derechos civiles ofrecían apoyo. Incluso algunos políticos locales habían expresado indignación por lo que había pasado. Pero yo sabía que la atención mediática era un arma de doble filo. Mientras más visible se volviera mi caso, más presión habría para que las autoridades demostraran que estaban aplicando la ley sin excepciones. Mi libertad temporal podía convertirse en un problema político que nadie quería manejar. Una mañana, mientras Elena dormía pacíficamente después de una noche difícil, Sara apareció en la habitación. No la había visto desde el día de mi arresto, y verla allí me llenó de una rabia que traté de controlar por el bien de Elena. «Quería disculparme», dijo.
parada junto a la puerta como si estuviera lista para salir corriendo. Su voz sonaba diferente, menos segura, menos arrogante. No pensé que las cosas llegarían tan lejos. ¿No pensaste?, le respondí, manteniendo mi voz baja para no despertar a Elena. ¿No pensaste que separar a un hombre de su esposa moribunda tendría consecuencias? ¿No pensaste que ella podría morir sin mí? Sara no podía mirarme a los ojos. Tom, mi cuñado. Él me presionó para que hiciera la llamada. Dijo que era mi deber como ciudadana. Yo solo pensé que te deportarían y ya. No pensé en Elena. Elena casi muere, le dije, sintiendo que las palabras salían cargadas de todo el dolor y la frustración de las últimas semanas. Casi muere porque decidiste usar nuestro momento más vulnerable para descargar tu resentimiento hacia gente como yo. Lo siento, dijo, y por primera vez desde que la conocía parecía sincera. Si pudiera deshacer lo que hice, lo haría. He estado teniendo pesadillas desde que supe que ella estaba en cuidados intensivos. Miré a Elena, que dormía con una expresión de paz que no había visto en meses, y algo en mi interior se ablandó ligeramente. El perdón no es mío para dar, le dije finalmente. Es de ella. Y francamente no sé si va a poder perdonarte alguna vez. Sara asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Entiendo, murmuró, y se fue sin decir nada más. Nunca la volví a ver después de ese día. Las semanas pasaron y Elena continuó recuperándose. Los médicos estaban sorprendidos por la rapidez de su mejoría. Es como si hubiera encontrado una nueva razón para luchar, comentó su oncólogo principal. Su respuesta al tratamiento ha mejorado dramáticamente. Pero mi situación legal permanecía incierta. Mi abogada había presentado una solicitud formal de residencia basada en circunstancias humanitarias extremas, pero el proceso podía tomar años. Mientras tanto, vivía con la incertidumbre constante de no saber si cada día podría ser el último que pasaba con Elena. Una tarde, mientras Elena tomaba una siesta después de su sesión de quimioterapia, recibí una llamada inesperada. Era el chef del restaurante donde había trabajado durante tantos años. Miguel, me dijo, quería que supieras que Tom ya no trabaja aquí. Lo despedimos después de que supimos lo que había pasado contigo. Me sorprendió escuchar esto. ¿Por qué?, le pregunté. Porque nos dimos cuenta de que su actitud estaba creando un ambiente tóxico para todos los empleados latinos, explicó. Y porque cuando nos enteramos de que había presionado a su cuñada para que te reportara mientras tu esposa estaba enferma, decidimos que esa no era la clase de persona que queríamos en nuestro equipo. No lo hiciste por mí, le dije. No tienes por qué sentirte obligado. No fue solo por ti, admitió. Fue por todos los buenos empleados que hemos tenido a lo largo de los años, gente como tú que ha dado todo por este lugar. Tu trabajo siempre fue impecable, siempre fuiste profesional, incluso cuando Tom te provocaba. Te respetamos por eso. Después de colgar, me senté junto a la cama de Elena y le conté sobre la llamada. Ella sonrió débilmente. Justicia poética, murmuró. Tom perdió su trabajo por tratar de arruinar tu vida. No me da satisfacción, le dije, y me sorprendí de darme cuenta de que era verdad. Solo me entristece que la gente pueda tener tanto odio en su corazón. Elena tomó mi mano. Es por eso que te amo, me dijo. Después de todo lo que te han hecho, todavía tienes compasión. 6 meses después de mi liberación temporal, recibí la noticia que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Mi solicitud de residencia por razones humanitarias había sido aprobada. Elena y yo podríamos quedarnos en el país legalmente, construir una vida sin el miedo constante de separación. Elena había respondido también al tratamiento que los médicos habían comenzado a hablar de remisión. Su cabello había comenzado a crecer otra vez. Había recuperado peso. Y aunque todavía tenía días difíciles, la mujer fuerte que había conocido estaba regresando gradualmente. La noche que recibimos las noticias sobre mi estatus legal, Elena y yo nos sentamos en el pequeño jardín del hospital, donde habíamos pasado tantas horas durante su recuperación. Las estrellas brillaban arriba de nosotros, y por primera vez en casi un año me permití imaginar un futuro. ¿Qué vamos a hacer ahora?, me preguntó Elena recostándose contra mi hombro. Vamos a vivir, le respondí, besando la parte superior de su cabeza donde empezaba a crecer cabello nuevo. Vamos a vivir cada día como el regalo que es. Mientras escribo estas palabras, han pasado 3 años desde aquella terrible mañana en el hospital. Elena está oficialmente en remisión, aunque todavía tiene chequeos regulares y algunos efectos secundarios del tratamiento. Yo he vuelto a trabajar, esta vez en un restaurante cuyos dueños conocen mi historia y me han apoyado completamente. Hemos usado nuestra experiencia para ayudar a otras familias que enfrentan situaciones similares. Elena se ha convertido en una defensora de los derechos de los inmigrantes, contando nuestra historia en conferencias y eventos comunitarios. Su voz, que una vez fue silenciada por el miedo y la enfermedad, ahora resuena con fuerza y propósito.
Sara, la enfermera que hizo la llamada que cambió nuestras vidas, dejó su trabajo en el hospital poco después de mi liberación. Según supe después, la culpa por lo que había hecho la estaba consumiendo. Eventualmente se mudó a otro estado. No la culpo. Espero que haya encontrado paz consigo misma y haya aprendido de sus acciones. Tom, el mesero cuyo resentimiento inició esta cadena de eventos, nunca encontró otro trabajo estable después de ser despedido. Su propia familia se distanció de él cuando supieron el papel que había jugado en nuestra tragedia. La última vez que supe de él, estaba trabajando en empleos temporales, amargado y solo. Su odio no solo nos lastimó a nosotros, finalmente se volvió contra él mismo. Pero esta historia no es sobre venganza o justicia poética. Es sobre amor, resistencia y la capacidad del espíritu humano para superar incluso las circunstancias más crueles. Es sobre el precio que pagan las familias cuando el miedo y el resentimiento se vuelven más fuertes que la compasión. Cada vez que veo las pequeñas cicatrices en las muñecas de Elena donde estaban conectados los tubos intravenosos, recuerdo lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Cada vez que siento el lugar en mi propia muñeca donde estaba el brazalete de monitoreo, recuerdo lo frágil que puede ser la libertad. Pero también recuerdo la fuerza que encontramos el uno en el otro, la manera en que el amor puede sobrevivir incluso cuando todo lo demás se desmorona. Recuerdo a las personas que nos ayudaron cuando más lo necesitábamos. María, que nunca dejó sola a Elena. Los médicos que lucharon no solo contra su enfermedad, sino por su derecho a tener a su familia cerca. Los abogados que trabajaron incansablemente para reunirnos. Ahora, cuando Elena y yo caminamos por el mismo parque donde solíamos caminar los domingos antes de que comenzara su enfermedad, alimentamos a los mismos patos que ella mencionó durante sus días más oscuros en el hospital. Sus pasos son más lentos ahora, y a veces necesita descansar en los bancos, pero está viva, está conmigo, y estamos juntos. La vida que construimos después de esa experiencia es diferente de la que teníamos antes. Es más consciente, más agradecida, más frágil, pero también más fuerte. Sabemos que lo que tenemos puede ser quitado en cualquier momento, por la enfermedad, por la injusticia, por la crueldad de otros. Pero también sabemos que el amor verdadero puede sobrevivir incluso las pruebas más severas. A veces Elena tiene pesadillas sobre esos días en el hospital cuando estuvo sola. Se despierta gritando mi nombre, y yo la abrazo hasta que los temblores paran. Estoy aquí, le susurro. No me voy a ningún lado. Y aunque ambos sabemos que no puedo prometerle que nunca nos van a separar otra vez, también sabemos que hemos sobrevivido lo peor y salido más fuertes. Cuando la gente me pregunta cómo pude perdonar lo que nos hicieron, cómo pude seguir adelante sin amargura, les digo que el perdón no es algo que hago por otros, es algo que hago por mí mismo, por Elena, por la vida que queremos construir juntos. El resentimiento es un lujo que no me puedo permitir. Tengo cosas más importantes que hacer con mi tiempo. Esta historia, mi historia, nuestra historia, es una entre millones. En este momento, en hospitales a través del país, hay familias siendo separadas por leyes que no reconocen la primacía del amor sobre la burocracia. Hay esposos siendo arrestados mientras cuidan a esposas enfermas, padres siendo deportados mientras sus hijos luchan contra enfermedades terribles, madres siendo separadas de hijos que las necesitan desesperadamente. No comparto mi historia para buscar simpatía o para hacer una declaración política. La comparto porque creo que cuando entendemos las consecuencias humanas de nuestras decisiones como sociedad, cuando vemos los rostros reales detrás de las políticas abstractas, es más difícil aceptar la crueldad como algo normal. Elena y yo tuvimos suerte, sobrevivimos, física y emocionalmente. Encontramos ayuda legal, apoyo comunitario y finalmente justicia. Pero sé que nuestra historia podría haber terminado de manera muy diferente. Elena podría haber muerto sola en esa cama de hospital. Yo podría haber sido deportado sin la oportunidad de despedirme. Nuestra historia de amor podría haber terminado con un funeral al que yo no habría podido asistir. Mientras termino de contar esta historia, Elena está en la cocina preparando la cena. Puedo escucharla tarareando una canción, el mismo tipo de canción que solía tararear antes de que el cáncer entrara en nuestras vidas. Su voz es más ronca ahora, marcada por el tratamiento, pero sigue siendo la voz más hermosa del mundo para mí. En unas horas nos sentaremos a cenar juntos, como lo hemos hecho miles de veces antes. Hablaremos de nuestro día, de nuestros planes para el fin de semana, de las cosas pequeñas y grandes que componen una vida compartida. Y por un momento, será fácil olvidar que una vez fuimos separados por la crueldad de extraños, que una vez estuvimos tan cerca de perderlo todo. Pero no queremos olvidar completamente. Recordar nos mantiene agradecidos, nos mantiene comprometidos con ayudar a otros que enfrentan situaciones similares, nos mantiene conscientes de lo precioso que es lo que tenemos. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia, es esto. Detrás de cada política hay personas reales, familias reales,
Amores reales que pueden ser destruidos por decisiones tomadas por gente que nunca conocerá las consecuencias de sus acciones. Pero también quiero que recuerdes que el amor puede sobrevivir incluso las pruebas más crueles, que la esperanza puede florecer incluso en los lugares más oscuros y que la humanidad puede triunfar incluso cuando parezca que toda la compasión ha desaparecido del mundo. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Y aunque termina aquí, la vida que construimos sobre sus cenizas continúa cada día. Un testamento al poder del amor para conquistar incluso la injusticia más cruel. Gracias por escuchar. Gracias por recordar que somos más que nuestros documentos, más que nuestros estatus legales, más que las etiquetas que otros nos ponen. Somos seres humanos que amamos, que sufrimos, que esperamos, que luchamos por construir vidas dignas en un mundo que a veces parece designed para separarnos de lo que más amamos. Y a pesar de todo lo que hemos pasado, a pesar de todas las cicatrices que llevamos, Elena y yo seguimos aquí. Seguimos juntos, seguimos amando. Y eso, al final, es todo lo que importa.